¿Así o así? ¿Están de acuerdo que en algún momento la fe o nuestra fe ha decaído? Que en algún momento hemos dicho, no veo nada, Dios. Nada. Y tú dijiste, tú prometes en tu palabra, Señor, tú me has dicho cosas que van a suceder en mi vida y simplemente pasan meses, pasan años y no sucede nada. Y creo que en algún momento de nuestra vida, y sobre todo en los momentos más difíciles, ¿verdad? Complicados, enfermedades, problemas, luchas, es cuando más nuestra fe es puesta a prueba, ¿cierto? Sin embargo, hoy vamos a aprender qué es la fe y vamos a ver cómo esta debe aplicarse a nuestras vidas. Y vamos a la diapositiva, la que sigue, donde viene la palabra. Dice la palabra griega, ¿ya estás ahí? Es la tercera, la que sigue. La palabra para fe es la palabra que viene ahí, que es pistis. Y dice que es la certeza de lo que se espera. La palabra que se traduce como certeza, ahí está la palabra que es hypostasis, y que esta palabra se traduce como sustancia. Es decir, la certeza es la sustancia. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este sentido la fe es la materia prima con la cual o de la cual nuestra confianza se construye. Para que Dios pueda obrar en nuestra vida tenemos que tener esta materia prima que es la fe. Esta fe es algo que nos ayuda para ver hacia un futuro, para darnos esperanza, es una garantía que recibiremos lo que hemos esperado conforme a su voluntad. Así es que para el cristiano la fe es la materia prima, es lo que Dios usa para poder cumplir sus promesas. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que si tú te acercas a Dios tienes que creer que lo que le estás pidiendo puede suceder aunque tú no veas nada. Por eso la fe es indispensable para el cristiano, la fe es necesaria en nuestra vida, es necesaria para todo lo que nosotros hacemos en la vida. Y la Biblia nos da una definición muy clara, ¿no? Una definición que es la siguiente diapositiva, que es la fe. Y ahí dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, materia prima, con lo que Dios hace, de lo que tú esperas. Es la convicción de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y para tener fe no es necesario que usted comprenda lo que va a pasar, porque muchas veces lo que sucede no es entendible. Tenemos que entender que tenemos una mente limitada y que muchas veces van a pasar cosas que tú dices, no, es que no va a pasar, es que tú dijiste que va a suceder algo y no va a pasar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad y que de repente vas al médico y te dan un dictamen médico y te dicen, tienes un tumor maligno, y que después de los 3-4 meses tú oras, tienes fe para que Dios obre sanidad, vas al médico y te dice el médico, pues usted no tiene nada. ¿Usted ha escuchado de esos casos? Sí. ¿Lo ha vivido tal vez, a lo mejor? Que dicen, bueno, pero usted no tenía esto. Es que aquí en el resultado dice que usted no tiene nada. ¿Dónde está el tumor? Eso es fe. La fe va a obrar cuando hay un dictamen contrario. La fe va a obrar cuando totalmente la situación es opuesta a lo que Dios te ha prometido. Por eso la fe siempre se va a dar en situaciones que son opuestas a lo que Dios ha dicho incluso. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó esperanza contra ¿qué? Contra esperanza. La promesa que Dios le dio a Abraham se la da en un contexto de una mujer estéril y un hombre anciano. Entonces, ¿cómo Dios va? O sea, humanamente, si yo te digo, por ahí hay un señor de 85 años que va a tener un hijo, tú dices, ya ni con
ni con la pastilla, ni con nada, este Señor ya no va a dar nada. Pero esa es la fe, que cuando hay una situación que es totalmente contraria, tú tienes la certeza de que Dios va a hacer algo porque lo dice, no porque yo lo digo. La fe es algo que viene de Dios. Y vamos a la siguiente diapositiva. ¿De dónde viene la fe? La fe proviene de Dios, de él emana la fe. Pedro 1:1 dice: a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, se nos ha asignado de parte de Dios y de Jesucristo una fe. Dios es el dador de la fe. Dice que Dios no solo es el dador de la fe, sino que también es el autor, el originador de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador ¿de qué? De nuestra fe. Así es que la fe viene de Dios. Él es el autor de la fe. La fe se nos ha dado por medio de Dios a través de Jesucristo. Pero la fe la vamos a ver en tres aspectos. El primero, vamos a la siguiente. Cuando hablamos de fe, hablamos de una fe con respecto a la salvación. La fe que salva. Y dice la Biblia que si nosotros confesamos y creemos, es decir, tenemos fe, seremos salvos. La Biblia también dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Quién? Él y su casa. Esta es una fe para salvación, pero también tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo. De hecho, en otras palabras, en otra versión, la palabra fe se traduce como la palabra fidelidad, pero es una fe que viene de Dios, es una fidelidad que viene de Dios y que se nos ha dado a nosotros como un fruto del Espíritu Santo. Pero también la Biblia enseña que la fe existe como un don. ¿Usted se ha encontrado con personas que tienen el don de la fe? ¿Sabe qué es el don de la fe? No solamente es un fruto, no solamente es algo que la fe que nos salva. Hay personas que en cualquier circunstancia, por más difícil que sea, tienen fe. Hay personas que en la pérdida de algo material importante, en la pérdida de tal vez de un ser querido, en la pérdida de algo grande, de algo significativo, esa persona dice: yo tengo fe en Dios. Y tú puedes ver que todos caen, todos mengúan en su fe, pero hay una persona que tiene el don de fe, porque el don de fe no solamente tiene que ver que esta persona sigue teniendo fe en Dios, aunque perdió todo. Esta persona que tiene el don de fe lo comparte y anima a otros a tener fe para que sigan creyendo a Dios aún a pesar de las circunstancias. El don de fe no todos lo tienen, porque muchas veces nosotros perdemos la fe muy fácilmente. Nos desanimamos muy rápido, la verdad. Pero siempre hay alguien que te dice: no, sigue creyendo, no, sigue avanzando, no, sigue creyendo las promesas de Dios. Oye, pero tú acabas de perder algo. No importa, pero sigue creyendo. El don de fe es una fe que sobrepasa la fe normal, si así lo podemos decir, porque es un don que se le ha dado a ciertas personas que tienen la capacidad de seguir animando a los demás, aun cuando él está pasando una tragedia indescriptible. Por eso el don de fe no todos lo tienen, no todos lo tenemos, porque hay personas que a veces nos desanimamos con cualquier cosa, y hay personas en el cuerpo de Cristo que tienen este don de fe, que sobresale su fe, que es clara, que aunque esté todo destruido, la persona dice: yo confío en Dios, yo sigo creyendo, yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Ese es el don de fe. Así es que la fe la vemos como una fe salvífica, la fe la vemos como una fe, como un fruto del Espíritu Santo, y la fe la vemos como un don del Espíritu Santo también, porque Él es el que da los dones. Así es que aprendamos que la fe no solamente se dimensiona a creer en Dios, también es algo que salva, pero también es algo que viene como un don del Espíritu Santo en algunas personas.
¿Usted ha conocido a alguien que tiene el don de fe? Yo sí. La otra vez un hermano que conozco tuvo una pérdida material muy grande y me dice, no, yo sigo creyendo en Dios. Si Él permitió que esto se me quitara, yo sé que Dios tiene a lo mejor algo mejor para mí. Yo dije, ay, pues son personas que tienen este don y tenemos que reconocer que hay personas que tienen una fe que va más allá de la fe que cualquiera de nosotros tiene, porque ellos no se doblegan, no son personas totalmente fortalecidas en el espíritu, que tienen una fe impresionante. Y la fe la tenemos que nosotros ver en la vida práctica como un estilo de vida. El apóstol Pablo dijo en Corintios, 2 de Corintios 5:7, dice, pero la fe verdadera va mucho más allá de creer algo, como dice Pablo, es un camino, es un estilo de vida. Dice, por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa andar por fe y no por vista? ¿Quién me puede decir? No dejarnos llevar por lo que se está viviendo en el presente, sino tener la convicción de lo del futuro. Si ahorita, por ejemplo, usted le acaban de despedir de su trabajo injustificadamente, y yo le digo, hermana, viva por fe y no por vista, ¿qué le estoy diciendo a esa persona? Pues que confíe en Dios, que así se pueda ver la injusticia en el momento, creer en lo que Dios tiene para cada uno. Que a pesar de que sí te corrieron, porque eso sí pasó, es una realidad, tú le creas y camines por fe, porque sabes que la palabra de Dios dice que Él es Jehová Jireh, que Él proveerá, porque sabes que la palabra de Dios dice que Él ha prometido sustentarnos, Él no nos va a abandonar. Eso es caminar por fe, que aunque tú estés viviendo una situación que es totalmente opuesta a lo que tú quisieras, o a una condición buena, caminar por fe es decir, yo veo situaciones en mi vida que están en caos, pero yo sigo caminando creyendo lo que dice Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Filipenses 1:6, ¿qué dice? No. Filipenses 1:6, ¿qué dice? Que aquel que ¿qué? Que comenzó la obra, la va a terminar. Y entonces, como Él dice que Él va a terminar lo que comenzó en mi vida, yo voy a caminar en fe, no por lo que veo, ni por lo que siento, sino por lo que dice la palabra de Dios. Caminar por fe implica que no nos debemos dejar llevar por lo que vemos, ni por lo que sentimos, porque lo que sentimos es un arma que muchas veces el enemigo usa para mermar nuestra fe. Porque muchas veces las situaciones sí son adversas, hay dificultad, tú te sientes de una manera triste, desanimado, desanimada, sientes que la vida no vale la pena, pero eso es un sentimiento pasajero. Si nosotros forjamos nuestra fe en sentimientos y emociones, vamos a tener una fe débil, una fe de papel, una fe que no soporta ninguna tribulación, una fe que en cualquier momento se va a venir abajo, porque tú y yo no podemos edificar nuestra fe en Dios, en lo que sentimos, en lo que vemos, porque las circunstancias siempre cambian y nuestras emociones y sentimientos también siempre cambian. No se ha levantado días cuando... usted lo ha experimentado cuando se levanta y dice, no sé por qué me siento como triste. Es más, ni siquiera quisiera levantarme de esta cama. ¿No le ha pasado a usted? Sí. Que dice, ¿pero qué me pasa, Dios? No tengo ganas de nada. Ahora dígame una cosa. Usted y yo, cuando estamos en esa situación que estamos sintiendo, ¿cambia el hecho de que Dios no va a cumplir sus promesas? No, ¿verdad? Él los va a cumplir. No importa si yo digo, es que hoy está nublado y me siento triste. Dios o la fe en Dios no va a cambiar por cómo nos sentimos o por las circunstancias que estamos pasando. La fe en Dios es firme, es sólida y debe de ayudarnos a sustentarnos en los tiempos cuando no tenemos ganas, cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes. Y hay algo que se contrapone a la fe. ¿Cuál es el enemigo de la fe, hermanos?
¿La duda? La duda. La duda es lo contrario a la fe. Y vamos a la siguiente, ahí dice: la duda muchas veces nos llevará a poner en tela de juicio lo que la palabra asegura. Podemos leer, podemos conocer, podemos saber de memoria las promesas de Dios. Sin embargo, habrá momentos en nuestra vida donde todo parece lejano, y aun que sabemos que Dios es fiel, tendremos momentos de duda. ¿Ha dudado de Dios? Yo sí. De Dios no, de mí sí. ¿Ha dudado? Yo sí he dudado de Dios. Porque cuando está la prueba más en su clímax, donde tienes un hospital, donde tienes una persona en el hospital con un dictamen terminal, dígame si su fe no duda. Sabes las promesas, conoces quién es Dios, pero hay un momento de flaqueza donde dices: ¿Dios será que sí va a sobrevivir? Yo les he platicado que a mi papá le dieron 3 días de vida, me hablaron a mi trabajo: ¿usted es el señor Rubén? Sí. Su papá está en un hospital, le damos 3 días de vida. Yo dudé. Yo dije: ¿sí va a salir mi papá del hospital? El médico me dijo: si pasa 2 días es probable que viva, si no, o sea, son situaciones que ponen tu fe totalmente a prueba, ¿no? A prueba de cosas grandes, de personas que uno ama. Nuestra reacción como familia fue orar y creer a Dios y pedirle por una nueva oportunidad para mi papá. Él sobrevivió, gracias a Dios. Pero por un momento yo sí puedo decir que yo dudé de mí. Yo no sabía si la voluntad de Dios era que él viviera o no, porque no la conocemos, la voluntad de Dios. Así es que en algún momento de la vida nosotros vamos a dudar. Eso es normal, somos seres humanos, no somos perfectos. Vamos a dudar y nuestra fe en algún momento va a flaquear. Sin embargo, en esos momentos yo le puedo aconsejar que usted no se suelte de Dios. Aunque sienta que su fe flaquea, aunque sienta que está dudando, no se suelte de Dios, porque el soltarse de Dios es dejarse totalmente a la deriva. Aunque dude, aunque se sienta mal, aunque tenga tristeza, aunque esté pasando por una circunstancia difícil, no se suelte de Dios. Ese es el consejo que le doy. Vamos a la siguiente. El padre de la fe. Se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Sin embargo, sabemos que en la promesa que Dios le da a Abraham de que él nacería una nación, de que tendría un hijo, la palabra de Dios dice que él dudó, y ahí están los versículos, ¿no? Dios promete a Abraham un hijo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, y vea las palabras que están en color naranja, que me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno Eliezer. Está diciendo: o sea, ¿tú me vas a dar un hijo? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Lo que podemos notar en estas palabras es que Abraham está dudando de lo que Dios le dijo. Sin embargo, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Cómo se le puede conocer al padre de la fe cuando vemos en estos pasajes y cuando vemos en acciones que él dudó? Dios le llama el padre de la fe. Sin embargo, podemos ver que en algún momento él y su esposa flaquearon. Agar le dice que tenga una relación con su sierva. Sara le dice que tenga una relación con su sierva Agar, y sabemos que tienen un hijo que se llama Ismael, y que de ahí se desencadenan muchos problemas. ¿Por qué Dios a veces nos llama valientes cuando somos cobardes?
A Gedeón le dijo, tú eres un valiente varón, y Gedeón tenía miedo. ¿Por qué le dice a Abraham padre de la fe cuando Abraham en algún momento dudó? ¿Sabes? Eso me lleva a una cosa, y es porque Dios nos ve de una manera cuando tú muchas veces te ves de otra manera. ¿Cómo te ves tú el día de hoy? Fracasado, estancado, estancada. ¿Cómo está tu vida? Esa es la manera en que tú te percibes, esa es la manera, y a lo mejor sí es verdad, pero Dios, desde su lente, desde cómo Él ve tu vida completa, Él no ve el episodio que estás pasando, Él ya vio en adelantado, Él ya vio toda la película de tu vida, Él sabe cómo vas a terminar, y Dios no te ve como un fracasado, como una fracasada, Dios no te ve como un derrotado, una derrotada, Dios te ve cumpliendo su propósito, Dios te ve transformado, transformada, Dios te ve sirviéndole a Él, Dios te ve en una vida totalmente diferente. Por eso Dios le llama a Abraham padre de la fe, porque a pesar de que él menguó, la mirada que Dios, o la manera en que Dios veía a Abraham, era a la manera de Dios y no a la manera del propio Abraham. Y eso es algo que yo quiero decirte el día de hoy. No te veas como a los ojos de tu propia perspectiva. Apréndete a ver cómo Dios te ve, cómo Dios te ve hoy. Porque si tú y yo nos ponemos a analizar nuestra vida y nos vemos a la luz de lo que tal vez sí estamos viviendo el día de hoy y estamos siendo el día de hoy, nos vamos a detener. Si a mí hace 15 años me hubieran dicho, tú vas a ser pastor, yo me hubiera burlado. ¿Yo, pastor? ¿Cómo crees? Si a mí me gusta la parranda y me gusta la vida loca, a mí me llamas pastor, o sea, estás como demente, yo diría, ¿no? Pero esa es la manera en que yo me veía en ese momento. Dios me veía en otra forma, Dios ya me veía sirviéndole. Así es que por eso no te veas como tú crees que vas a terminar, más bien ve a la palabra y ve cómo Dios te ve a la luz de la Escritura. Amén. La siguiente dice que después de 25 años Abraham da luz a Isaac, aunque él cometieron un error y se adelantaron. Sin embargo, aunque Abraham y Sara cometieron un error, Dios cumplió su promesa, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Dios cumplirá su promesa, aunque muchas veces en el camino tú y yo nos vamos a equivocar. Eso va a suceder, porque eso nos pasa a todos. Hebreos 11 dice, versículo 11, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí es donde yo quiero terminar. Si Dios te ha dado una promesa a tu vida, cree que Él es fiel para hacerlo, aunque no veas nada. Si Dios dijo que tu hijo se va a convertir, va a servir, no creas lo que ves hoy en tu hijo y en tu hija. Cree lo que Dios ya prometió en su palabra. Si tienes un esposo o una esposa que está alejado de Dios, un familiar que tú amas, un papá, un hermano, y dices, es que este no se va a convertir, no creas lo que ves, cree lo que Dios ha prometido en su palabra. Por eso es importante que las promesas que hay en nuestra vida no dependen de ti, de mí, dependen de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios sin duda cumplirá todo lo que ha prometido. Amén. Y como último punto, vamos a tocar esto. La fe como fruto del Espíritu Santo debe reflejarse en todo lo que hacemos, pues es necesario creer completamente en Dios y su palabra. No es cuánta fe tengamos, sino que esa fe nos sostenga cuando pasamos por un desierto, por una prueba. La fe es la materia prima que Dios usa para mostrar de la nada lo que Dios puede hacer si nosotros tenemos fe. La fe que tú y yo tenemos será probada en los tiempos difíciles. Y la Biblia es muy clara y lo dice así, que nuestra fe tiene que ser, ¿qué? Probada. Tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada. Y la fe es probada cuando pasamos situaciones difíciles.
no cuando la vida te está sonriendo, tienes una estabilidad, o cuando las cosas están fluyendo bien. La fe no es probada ahí, la fe es probada cuando estás pasando los problemas más grandes de tu vida, porque en los problemas más grandes de tu vida o confías en las circunstancias, en las personas, o depositas tu fe en Dios. Y ese es el punto. En las pruebas Dios nos lleva a que nuestra fe sea totalmente entregada y entera a Él, y no a las cosas que pueden cambiar. Póngase de pie. Vamos a orar. No sé cómo esté tu fe el día de hoy, pero hoy, ¿por qué no le decimos: Señor, afirma mi fe? Cierra tus ojos hoy un momento. Señor, tal vez dile si mi fe ha menguado, si mi fe ha decaído, Dios, si en algún momento he dejado de creer lo que tú has dicho. Yo te pido que me perdones, Señor, porque tu palabra me enseña que tú eres fiel y que tú nunca fallas, Dios, que tú eres eterno y que tus palabras siempre se cumplirán, Señor. Hoy yo te pido que a cada uno de nosotros, Dios, nuestra fe pueda ser afirmada, no en lo que vemos, no en lo que sentimos, sino en lo que dice tu palabra, la cual permanece para siempre y es eterna, Dios. Ayuda a que mi fe no esté sujeta a lo que siento. Ayuda a que mi fe no esté sujeta a lo que veo. Ayuda a que mi fe no esté sujeta a las pruebas. Porque mi fe debe estar totalmente en ti, Dios, que tú eres fiel. Afirma mi fe el día de hoy, Señor. Fortalece la fe de cada uno de mis hermanos y la mía propia también, Señor. Afirma mi fe, Señor. Ayúdame a caminar por fe y no por vista. Tal vez hoy estás viviendo una situación difícil y es difícil creer que Dios hará algo, pero ten fe, créele a Dios. No te dejes llevar por tus emociones, créele a Dios. Cree que tú y tu casa serán salvos para la gloria de Dios. Cree que tu hijo buscará de Dios y servirá. Cree que tu hija también así será. Cree que tu esposo, tu esposa alejado también se acercará al Señor. Cree que Dios te va a abrir una puerta de empleo. Cree que Dios te bendecirá en la necesidad que tú tienes. Ten fe, aunque no veas nada el día de hoy. Creamos a Dios su palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos animas, hoy nos recuerdas que nuestra fe debe estar puesta solamente en ti, Dios. Y no en las personas, porque las personas van a fallar. Y no en las circunstancias, porque ellas van a cambiar siempre. Y no en mis emociones, porque mis emociones también cambian, Señor. Pero tú no cambias, tú eres eterno. Y mi fe puesta en ti me llevará a ver cumplida tus promesas y tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe hoy, Señor. Cualquiera que sea nuestra situación, que nuestra fe esté puesta solamente en el dador y consumador de la fe, en ti, mi Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, Dios, que este fruto del Espíritu Santo, Dios, pueda ayudarnos y que fortalezca la fe de mis hermanos, de mis hermanas que tal vez se han desanimado, tal vez las cosas no están sucediendo como quieren, pero tú tienes el control, Dios. Y tu voluntad es perfecta, Dios. Trae ánimo, trae esperanza, trae fe a los que la han perdido. Tal vez hoy hay gente que dice: yo ya me iba a rendir, Dios, yo ya no quería seguir, pero que su fe sea fortalecida el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén.